Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Queridos hermanos, Dios les bendiga y también nuestros amigos que se están uniendo a nuestro canal en YouTube. Quisiera hoy dejar la historia de Noé, la vida de Noé. Dice la palabra del Señor en Génesis 6:22, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Todo lo que el Señor le mandó, así hizo Noé, porque él era una persona obediente. De hecho, algunas de las cualidades de Noé son que era un hombre de fe, era una persona madura, porque tenía en consideración siempre a Dios en su vida, era pregonero de la justicia de Dios en un mundo de maldad, era temeroso de Dios, y dice que era uno que caminó con Dios, que halló gracia ante los ojos de Dios y era justo. La historia de Noé incluye dos grandes trágicas inundaciones. Uno puede preguntarse, pero ¿cómo dos? Si es solamente una, que duró 40 días y 40 noches, el diluvio. Pero la otra trágica inundación, que también la tenemos hoy día, es la inundación de la maldad. ¿Por qué lo digo? Porque dice Génesis capítulo 6, versículo 5, la maldad era mucha y los pensamientos de las personas siempre iban a dar a la maldad. Y el versículo 11 dice, la tierra se corrompió y estaba llena de violencia como la conocen ustedes hoy día. Y no solamente violencia de persona a persona, física, sino que piensen ustedes cuánta maldad hoy día se genera del prójimo hacia su otro prójimo. Fíjense en la pandemia, cómo el prójimo ha hecho mal a su mismo par. Manipulando la genética, manipulando virus, y miren en lo que hemos decantado. Algunas personas dicen que Dios es muy malo y que Dios estaría haciendo esto, pero es el hombre destruyendo a su prójimo. Entonces, vemos que el número en aquellos días de quienes recordaban al Dios de la creación, del Edén, de Adán y Eva, ¿cierto? De la perfección, ¿cierto? Y del amor es solamente uno. Y es Noé. Queda una sola persona que cree en Dios. Entonces, a este mundo, Dios llamó a Noé para que anunciara salvación por 120 años, entregando una lección objetiva del importante mensaje de salvación por medio de la construcción de un barco en tierra seca, donde no había un mar, no había agua. Allí estaba Noé, fiel al Señor, porque dice que hizo todo lo que Dios le mandó a hacer, porque fue fiel y confió en Dios. Dios quiere que también tú confíes en Él. Pero ¿saben una cosa? Cuando uno habla de esta locura de Noé, de la locura de construir un arca en medio de tierra donde no hay agua, fíjense lo que dice la palabra de Dios allí en 1 Corintios, versículo 18 al 23. Voy a citar tres cosas puntuales. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, tal cual como construir una barca en tierra seca. La palabra de la cruz siempre ha sido locura para todos aquellos que se pierden y que mueren sin Cristo. Pero a los que se salvan es poder de Dios, a los que entran en el arca. Y dice también que le agradó a Dios salvar por medio de la locura de la predicación a muchos como también hoy lo son salvos. Esa locura de la predicación de Noé por 120 años no podía entrar en el corazón de esta gente que estaba pervertida, la tierra estaba llena de maldad y sus pensamientos siempre decantaban en herir a su prójimo. Entonces, quiero sacar algunas enseñanzas de la vida de Noé y luego algunas que nos pueden servir para nuestra vida. Para Noé la obediencia significó comprometerse en un proyecto a largo plazo. Muy bien.
Él entendió que su propia vida era el proyecto de Dios para él, no solamente el barco, sino él y su familia. Fue un hombre de constancia, paciencia y obediencia. Fue el único seguidor de Dios que quedaba en su generación, imagínense. La obediencia se ve en él, ¿cierto? De una manera, ¿cierto?, superior, en el sentido de que superaba la expectativa del momento en que él estaba viviendo, que era muy malo. ¿Cuáles podrían ser algunas lecciones para nuestra vida hoy? Para ti en este caso. Que el arca hoy es un símil de la iglesia y que pronto ha de cerrar sus puertas y tú tienes que procurar estar dentro de ella. Que Dios es fiel y respalda hasta el final a los que le obedecen, a los que son fieles. Dios no siempre nos libera de los problemas, porque me imagino que Noé tuvo muchos problemas con las personas que se burlaban de él en aquel momento, como también ahora. Pero se preocupa de nosotros a pesar de todo. Que Dios desea forjar un temple inquebrantable en ti, para que puedas caminar en medio de un mundo que no cree y puedas ser usado por él. Piensen ustedes en Noé. ¿Qué temple debió haber tenido él contra todo el mundo? Que la obediencia es un compromiso a largo plazo. No es solamente cuando a ti se te ocurre o cuando las cosas están bien o cuando vienen cosas malas. Ya que Dios, al igual que Noé, fue constante y paciente hasta el fin, hasta, como dije, que se cerraron las puertas del arca. Y que el proyecto de Dios en tu vida no son tus cosas o tus proyectos personales, sino que, escucha bien, es tu propia vida. Dios quiere tu vida. La vida de la gente a la cual se le predicó por 120 años. Dios quería esas vidas de vuelta. Pero, sin embargo, vemos que Noé fue el único que obedeció. Una persona puede intentar ser fiel por sí mismo, pero su naturaleza pecaminosa permanece en él. Esto se demuestra en que tenemos problemas para perseverar en cualquier proyecto de la vida, sea con Dios o sea sin Dios. A lo mejor tú que me estás escuchando hoy, eras cristiano o ibas a la iglesia o eras, no sé, tenías algún ministerio, cantabas, predicabas. Esto demuestra que la naturaleza nos persigue. Es una naturaleza que está corrompida. Por eso necesitamos a Dios constantemente. Y ya para terminar, que el fin no viene sin antes sea precedido por innumerables advertencias. Dios ha de venir y ha de venir a buscar a su iglesia y siempre está advirtiendo. Pero quizás este sea uno de los grandes retos que nos deja la vida de Noé, que Dios nos pide y nos invita a vivir bajo la aceptación de su amor, de su gracia, en una vida de obediencia y gratitud en medio de un mundo que no obedece, que no cree, que no viene a Dios. Quiero invitarte a que ajustes tu vida a los propósitos de Dios. Recuerda, no son tus proyectitos y no los menosprecio. Es lo que Dios quiere, es tu vida, tu familia, adentro del arca, para que entonces puedas ser salvo y puedas tener vida eterna. Dios te bendiga. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor.